Muy bien, vamos a abordar el concepto de Cyberbullet y cómo operarlo. Antes de iniciar, es importante aclarar de que este concepto, como muchos saben, proviene del mentor Michael Hurlston, conocido en el mundo del trading como ICT, y es el creador de los conceptos de Smart Money. Mi intención en este video es proporcionarte una guía clara de operativa para este horario sin que te confundas en el intento. Los conceptos de Smart Money son amplios y puede resultarte abrumador escuchar nombres que probablemente no te suenen familiares. Por eso incluiré un glosario en pantalla para que puedas identificar a qué me refiero cuando mencione algún nombre. Según en propias palabras de Michael, entre las 10 y 11 de la mañana durante la sesión de New York se presenta un lapso de una hora, donde es posible encontrar oportunidades ya sea de compras o de ventas todos los días. Y sí, puedo asegurarte de que esto lo puedes hacer todos los días. Ahora miremos cómo es que el Cyberbullet se ve en las gráficas, ya que cada Cyberbullet digamos que es diferente. Por ejemplo, fíjense en este día, el mercado ni bien marcó las 10, el precio cayó rotundamente, inclusive siguió después de las 11 que finalizaría el Cyberbullet, pero por la volatilidad que lleva podíamos hacer una entrada, obviamente si bajamos la temporalidad, ¿no? Vamos a un día anterior. Acá también digamos que el mercado empezó a generar algunas fractalidades alcistas. En los retrocesos nos pudo dar digamos alguna entrada para comprar, ¿no? En este Cyberbullet, ¿no? Ahora pasemos a otro. Por ejemplo, en este Cyberbullet acá sí fue un poco más acumulado, y es que nos vamos a encontrar con este tipo de escenarios también, donde los Cyberbullets no se muevan demasiado, pero hay que acostumbrarse. Ahora pasemos a otro día. Por ejemplo, justo lo que les mencionaba, un Cyberbullet con acumulaciones. Este Cyberbullet, sí, digamos que también muy lento el Cyberbullet. Pasemos a otro. Este no, este sí fue con mucha volatilidad, dio prácticamente compras, se metió a esta zona, se fue en ventas, pero digamos que dio un escenario alcista, por lo menos corto, que se pudo aprovechar. Y ya por último vamos viendo este Cyberbullet de acá, donde nos generó ventas este día que empezó bajista. Fíjense cómo empezó todo el día bajista, y en el Cyberbullet por ahí estoy segurísimo que nos ha dado una oportunidad en un minuto por lo menos para aprovechar esta caída. Ahora, al empezar a usar este horario, notarán de que a veces el precio no genera movimientos expansivos, sino que acumula. Las razones de esto las abordaremos en un próximo video. Por ahora es importante comprender que en este intervalo de una hora las condiciones son favorables y podemos beneficiarnos casi a diario. Hay dos métodos basados en mi experiencia que considero son los más efectivos y no requieren un conocimiento excesivo para implementarlos. El primero implica una reversión o una toma de liquidez utilizando el modelo de entrada ICT 2022. Para hacer uso de este modelo hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que lo que tengo en pantalla es una serie de recomendaciones que Michael nos da para que podamos operar el Cyberbullet de manera más eficiente. Este video lo subió en su canal, ¿no? Con el mismo nombre, Cyberbullet, y yo les voy a tratar de explicar cómo es que se usa esto, ya que como saben el horario de 10 a 11 es un horario volátil, un horario donde el precio expande y digamos que hay participación de los operadores y de las instituciones. Por lo tanto, para poder hacer uso del modelo de entrada ICT 2022 hay que seguir ciertas indicaciones como neutralizaciones de liquidez, y yo personalmente les voy a decir cuáles son los que a mí más me han ayudado a poder sacarle rentabilidad y provecho al horario de Cyberbullet. Así que vamos a empezar con estas recomendaciones. Primero, él lo que menciona es tener en cuenta el máximo o el mínimo del día anterior. Por eso dice Previous Daily High Low Draw on Liquidity, ¿no? O sea, el máximo mínimo del día anterior. El segundo es el máximo mínimo de sesiones anteriores. Como saben, el Cyberbullet es de 10 a 11, o sea, es en la sesión de New York. Así que cuando hace referencia a sesiones anteriores, está haciendo referencia a la sesión de Londres o de días anteriores de la sesión de tarde. Lo otro que dice es el
máximo mínimo de las semanas pasadas. Hay máximos o mínimos que en semanas pasadas fueron dejadas y el mercado va a ir a por ellas. Entonces cuando va a por ellas es un buen lugar para que a partir de las 10 y 11 dé una expansión fuerte. Acá dice el retorno del New Week Opening Gap. Bueno, New Week Opening Gap es un concepto que no vamos a tocar en este video. Lo que queremos es simplificarlo. Básicamente estos dos son, digamos, habla sobre el New Week Opening Gap, que ya es otro concepto, pero acá queremos hacerlo sencillo, así que lo vamos a pasar. El Classic ICT Optimal Trend Entry, o sea, básicamente acá es el modelo del Fibonacci, ¿no? De las zonas de 75, 68, 79%, ¿no? El modelo clásico de entrada de ICT, ¿no? Bueno, tampoco lo vamos a obviar, no lo vamos a ver en este video. ¿Qué más? Y bueno, la confluencia del ICT 2022, ¿no? Que quiere decir de que vamos a unificar el horario de 10 a 11 más el modelo de entradas de ICT 2022. Así que estas son las recomendaciones que el mismo Michael nos da y que vamos a explicar en breve. Muy bien, el modelo de entrada de ICT 2022 es muy fácil de comprender. Número 1, debemos encontrar una neutralización de liquidez. Eso lo podemos ver de las recomendaciones que Michael nos da, de un máximo o mínimo del día anterior, un máximo mínimo de semanas anteriores o un máximo mínimo de sesiones anteriores. En este caso, para este ejemplo, quiero que miren acá, justo encontramos una neutralización de liquidez. Quiero que vean esta aceleración muy rápida del mercado, ¿no? Que se da justo antes de las 10, ¿no? A partir de las 9:30. Las 9:30 es la apertura de los índices, en este caso de la bolsa de futuros. Es por eso que hay una aceleración muy brusca. En realidad hay una relación muy estrecha entre la apertura con las 10. Las 9:30 es un horario donde el mercado hace o suele hacer este tipo de movimientos bruscos o manipulaciones. Vean cómo acelera rápidamente y toca, ¿qué cosa? El mínimo de Asia y el mínimo de Londres. O sea, básicamente ambos mínimos es como que los neutraliza, ¿no? Creo que en el pasado por ahí que neutralizó un mínimo anterior, pero el que más nos interesa son estos dos mínimos de sesiones anteriores. Entonces marcamos su mínimo, ¿okay? Le ponemos así. Este es un sell side liquidity, ¿no? Pueden verlo en el glosario si no entienden el concepto. Y ahí nos vamos a un minuto. Muy bien, ya estamos en un minuto y vamos a irnos, ahí está. Ok, una vez que identificamos la neutralización de liquidez, o sea, todo lo que está debajo de ese mínimo, miren cómo el mercado automáticamente empieza a generar estructuras. El modelo básicamente dice lo siguiente: una vez que se identifica la neutralización de liquidez, hay que esperar una salida con rompimiento. Quiero que miren esta estructura de acá, ¿no? Este máximo. Acá hay un máximo, acá hay un mínimo, un máximo, un mínimo. Y miren que el mercado sale y empieza a romper con cuerpos este máximo anterior. La estructura era bajista hasta que esta vela de color verde rompió la estructura bajista que tenía con su cuerpo, básicamente. Entonces, desde el momento donde el precio sale y rompe con cuerpos de vela, un máximo anterior en un minuto, ojo, esto lo estamos viendo en un minuto. Este sería el market shift o el rompimiento. Es ahí donde ya empezamos a ver el cambio, la reversa, ¿no? Entonces, primero es, ¿qué cosa? La neutralización que se ha ejecutado, ya sabemos por los máximos y mínimos de sesiones pasadas, el rompimiento del último fractal formado. Ahora, en ese movimiento de rompimiento, lo que tenemos que ver es de que se genere un imbalance o un fair value gap en un minuto, lo cual se genera, miren acá, estas tres velas consecutivas, acá se genera un fair value de compras. Entonces este fair value lo marcamos, vamos a marcarlo así, le voy a poner otro color.
Ahí está, para que se note. Entonces, en la neutralización, la salida con rompimiento y cuando el precio en esa salida genere un Fair Value Gap, en el retorno es ahí donde se ejecuta la entrada. Una vez que el precio se introduce, vemos que termina la vela por encima de este Fair Value, o si quieres también puedes esperar una siguiente vela que salga por encima de este Fair Value de compras y hacemos una entrada. Entonces ahí podemos hacer la entrada. El stop loss va por debajo del Fair Value Gap y el take profit hasta el máximo anterior. Es importante saber hasta dónde tenemos que apuntar, porque de nada sirve hacer una entrada perfecta si al final estamos saliéndonos antes de tiempo y no tenemos un lugar fijo. Fíjense que acá hay bastantes máximos iguales y este es un punto de liquidez muy importante en el mercado. Es por eso que es casi imposible que no llegue, ¿no? Si todos los pasos lo hiciste bien, entonces deberías tener una entrada precisa y deberías salir en positivo. ¿Ok? Entonces ahí es donde se unifica el modelo de ICT 2022 más Cyber Bullet, que como saben todo esto se generó a partir de las 10, ¿no? Que ese es el horario que tenemos. Antes de tomar una decisión, analiza tu gráfico en una temporalidad mayor y luego ejecutas las entradas en un intervalo de 5 a 1 minuto. Este modelo de entrada es mi favorito y créeme cuando te digo que puedes encontrarlo por lo menos 1 o 2 veces por semana. Es más que suficiente para que cierres tu semana en positivo. El segundo modelo se basa en la continuación de tendencia y consiste en identificar un imbalance que se forma a partir de las 10 de la mañana. Buscamos la reacción para ingresar y seguir la dirección de la tendencia. Este modelo de entrada es mucho más sencillo de identificar, ya que no dependemos de una neutralización de liquidez, sino que ya venimos de una tendencia. Para esto tengo justo el ejemplo perfecto. Miren que este día viene de una tendencia alcista, no solamente desde el pasado, sino que también en el mismo día. Vemos claramente que el precio quiere llegar más alto, las estructuras alcistas están súper marcadas. Entonces, al momento de que apertura el Cyber Bullet, ya podemos ver claramente un rompimiento. En este caso estamos viendo una continuación. Fíjense cómo los cuerpos salen muy fuerte rompiendo este máximo anterior, ¿no? Porque las estructuras están súper bien marcadas. Por ahí los voy marcando para que se capte la idea. ¿Y qué es lo que sucede? El mercado retrocede y ahí casualmente tenemos un Fair Value Gap de compras. En este caso lo voy a marcar, este Fair Value Gap, vean ahí. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que esa zona está siendo respetada o puede darse una expansión alcista? Muy sencillo, miren cómo los cuerpos se mantienen dentro de este Fair Value Gap y esta vela de color verde es la que sale. Entonces a partir de ahí ya se da una confirmación de fuerza porque el mercado está saliendo de la zona de Fair Value Gap. Y es importante que las velas terminen fuera del Fair Value Gap o que terminen las velas, por lo menos cuando estamos hablando de Fair Value Gap de este tipo, ¿no? De continuaciones, si es necesario para que tengas una mejor entrada. Porque si entras directo, de repente a veces el precio puede retroceder mucho más o puede de repente sacarte en stop si ingresas de manera directa. Es mejor a veces esperar unas cuantas confirmaciones. Así que hacemos una entrada de compras justamente acá. El stop loss sería debajo de esta vela que generó el Fair Value Gap, o sea, debajo de este punto. Y nos vamos por un ratio 1-3, ¿no? Fíjense cómo fácilmente el precio expande y ahí tranquilamente nos podíamos retirar haciendo la confluencia de entrada por continuación de tendencia más el Cyber Bullet, que es de 10 a 11. El escenario Cyber Bullet no es perfecto. Es evidente que necesitarás realizar un exhaustivo backtesting antes de implementarlo en tu operativa. Aquí te dejo algunos consejos para obtener mejores resultados cuando quieras hacerlo por tu cuenta. 1. Los primeros 30 minutos del Cyber Bullet son los más importantes para identificar tu patrón de entrada. Si no hay volatilidad hasta las 10:30 am, existe una alta probabilidad de que el Cyber Bullet acumule o no te proporcione una expansión significativa, así que ojo con eso. 2. Evita operar justo a las 10 de la mañana.
Uno de los errores más comunes es iniciar operaciones en cuanto el mercado marca las 10 de la mañana exactamente. Recuerda que antes de proporcionarte una entrada, el precio tiende siempre a manipular o realizar movimientos falsos. Esta regla es especialmente relevante en el escenario de reversión. 3. No operes si no tienes un objetivo claro. Porque si ni siquiera sabes dónde estás parado y tampoco sabes hacia dónde el precio se puede dirigir, puedes cometer muchos errores antes de que aciertes con tu entrada. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que te haya ayudado mucho. Apóyame con un like y suscríbete a mi canal para que puedas seguir viendo videos de este tipo. Hasta luego. Chao, chao.